Thank you very much, William, for this beautiful presentation. Tenemos al tercer ponente de estas conferencias plenarias con nosotros en la sala, Álvaro de Rújula. Muchísimas gracias por haber venido. Álvaro es físico teórico del Instituto de Física Teórica de Madrid, además de investigador del CERN durante muchos años, donde ha ocupado muchos puestos, incluyendo el de responsable de director de la división teórica de lo que es el CERN. Además es profesor en la Universidad de Boston. La investigación de Álvaro de Rújula está centrada en las partículas elementales, en lo que es las leyes fundamentales que rigen el comportamiento de la materia y, por tanto, está muy relacionado con, hablamos antes de creación, pues con la creación primigenia, diría yo, con el origen del universo, precisamente. Además de todo eso, probablemente muchos de ustedes conozcan el nombre de Álvaro de Rújula por sus múltiples contribuciones en los medios de comunicación. Probablemente es una de las personas que mejor ha explicado las motivaciones que hay detrás de las grandes instalaciones que se construyen en el CERN, como el LHC, por ejemplo. Y la charla que nos va a dar hoy va a versar también sobre la necesidad de la comprensión antes de poder hablar de creación. Y sin más, lo único que quiero decir una vez más, Álvaro de Rújula, es que le agradecemos mucho, que para nosotros es un privilegio que pueda estar hoy aquí con nosotros y estamos muy agradecidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Este no es el principio, ¿me lo pones al principio? Y además, el láser, temo que no funcione. Pero bueno, ya nos las arreglaremos. Bien. Todos los científicos empezamos haciendo un experimento para ver si las cosas funcionan. Este parece que funciona. Y voy a hablar de la creación en las artes, en las ciencias y en los mitos. Cuando uno habla de una cosa tan extensa a un público tan variado como el de hoy, lo primero que tiene que darse cuenta es de que las personas vemos las cosas de manera muy distinta según nuestros puntos de vista. Aquí, por ejemplo, tenéis a 3 turistas que han llegado a Venecia por primera vez en su vida y que ven esta escena. El turista de la izquierda, que es un político, dice: ahí va, todos los gondoleros son mujeres, a saber a quién votan. El siguiente, que es una mujer y es un artista, es por lo tanto bastante más razonable, dice: no, no, ese gondolero es una mujer. Y el tercero, que es un científico, dice: nada de eso. Lo más que podemos deducir es que parece ser que la parte izquierda de ese gondolero es una mujer. Bien, dicho esto, voy a hablar de creación, por ejemplo, creación en las artes. Aquí tenemos a Picasso delante de un canvas vacío en el cual, dentro de un momento, acabaría de pintar Guernica. Guernica, por cierto, está en Madrid y no donde debía estar, que es en Guernica. Bien, otro modo de creación es la creación científica. Y aquí tenemos, probablemente por procesos mentales muy semejantes, a Einstein delante de sus pizarras vacías, y tardó unos 10 años en escribir esto que está escrito aquí, que son las ecuaciones de la relatividad general o de la gravedad. No voy a explicar en detalle qué quieren decir, pero esta cosa tan sencilla explica un poco más de la mitad de todas las cosas que entendemos. Explica por qué estoy yo aquí de pie y ustedes sentados, y por qué giran los planetas y cómo alrededor del Sol, cómo funcionan los agujeros negros, cómo se expande el universo, etcétera, etcétera. E incluso inventó la sustancia más de moda hoy en día, de la que hablaré un poquitín, que se llama la energía del vacío. Y añadió un término a sus ecuaciones que se llama lambda, lambda mayúscula, y eso es lo que hoy entendemos como la energía del vacío que hace que la expansión del universo sea acelerada.
Bien, no voy a explicar estas ecuaciones porque son de todos bien conocidas y bien entendidas. Me dirán que esto es una exageración, pero pueden ver aquí que no lo es. Y hoy no he venido en tren, pero probablemente esto es la Renfe que va de Madrid hasta aquí. Bien, todas estas cosas que he explicado, el ser capaces de entender cómo funcionan las cosas y ser capaces de hacer arte, por ejemplo, tocar el violín, son lo que nos distinguen de los monos. No hay ninguna otra diferencia. Y el anterior speaker nos ha explicado que tampoco hay una diferencia importante con las plantas. Bien, incluso en los kindergartens, aquí en Euskadi, se explica que si uno va a mirar de qué está hecha la mano de uno, por ejemplo, está hecha sobre todo de agua. El agua consiste en un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más sencillo, está hecho de un protón y un electrón. El electrón, que sepamos, no tiene partes, es lo que llamamos una partícula elemental. Algún día a lo mejor resulta que no lo es, pero hoy en día el electrón es una partícula elemental. El protón no lo es. El protón está hecho de tres partículas que se llaman quarks, dos de ellos se llaman quark up y uno un quark down, y se distinguen por sus distintas cargas eléctricas. El átomo de oxígeno, por ejemplo, en su núcleo contiene otro tipo de partículas que se llaman neutrones, muy semejantes a los protones, están hechos de un quark up y dos quarks down. Bien, ahora voy a hablar de la madre de todos los creadores. Puesto que estoy hablando de creación, la madre de todos los creadores es el colisionador del CERN que se llama el LHC. Y funciona de la manera siguiente. Uno coge un átomo de hidrógeno, o más bien muchos, y les arranca el electrón, de manera que uno tiene protones. Los protones se meten en una máquina que los acelera primero linealmente, luego los manda a otro trasto más grande que los acelera a mayor energía, luego a mayor energía en otro trasto que ya tiene 630 metros de circunferencia, luego a uno mayor que tiene 6,9 kilómetros, y de ahí se inyectan en dos direcciones distintas en un acelerador que los lleva hasta unas 7.000 veces la energía equivalente a la masa del protón y que tiene 27 kilómetros de diámetro, de circunferencia. Esto es lo que vemos aquí. Esto es para hacerse una idea un poco tonta de que los protones van acelerando cada vez a mayor y mayor energía. Están hechos de tres quarks, como he dicho, y llega un momento en que se acercan a un punto de colisión. En un punto de colisión, los protones que vienen de un lado y los que vienen del otro colisionan y producen cosas que antes no estaban allí. Y este es el tipo de estudio que se realiza en el CERN. Y aquí tenemos un esquema de este acelerador doble. Es como una autopista doble, pero que tiene 4 cruces. Está un poco mal hecho en ese sentido, está a 100 metros de profundidad, parece uno de los túneles que hacía la anterior alcaldesa de Madrid. Y cuando se produce una colisión, es muy distinto de una colisión entre dos automóviles. Cuando uno colisiona dos automóviles, la mayor parte de lo que obtiene son pedazos de automóvil. Sin embargo, en las colisiones que aquí se realizan, lo que se produce es totalmente nuevo, no estaba allí antes. Es una verdadera creación de algo nuevo que vamos a estudiar. Y ese algo se estudia con máquinas fotográficas un poquito complejas, como esta, es un poquito más complicado que una máquina fotográfica normal, y es bastante grande. Ahí hay 2 personas para dar una idea de las dimensiones de esta máquina fotográfica. Y esto es, en cierto sentido, las catedrales de hoy, porque trabajan quizás 10.000 personas en construir estos aceleradores y estos detectores, que llamaba antes máquinas fotográficas, y trabajan durante años, decenios de hecho, para un fin común, que es obtener un objeto como este, que estudie la naturaleza y que tiene una cierta belleza, no cabe duda. Y en esto hay, bueno, esto es una catedral de las antiguas, la de Santiago, y los curas ponían las catedrales al aire. Nosotros, los científicos, somos un poco distintos, hay una diferencia, y es que somos tan modestos que nuestras catedrales están bajo tierra, y para mirarlas, pues hay que ponerse así. Bien, esto es un ejemplo de una colisión de las que se estudian miles de millones, y vemos todas las partículas que se han producido
analizadas por esta especie de máquina fotográfica y distinguidas las de distintos tipos, vemos las trayectorias de algunas. Esa roja, por ejemplo, que es muy penetrante, es una partícula muy especial que se llama un muón, etcétera, etcétera. Y así vamos intentando entender cómo funciona la naturaleza a su nivel más básico, entre los objetos más elementales. Y esto es una fotografía del día en que los físicos lograron la primera colisión, después de años y años de trabajo. Puede verse que están relativamente contentos. Por cierto, esta se parece a la señora Merkel, pero no lo es. Y una cosa que sí podéis ver es que la sociedad de los científicos es como cualquier otra. Es decir, hay todos estos que lo están pasando fenómeno y no han hecho nada, y luego hay estos dos que han pasado toda la noche trabajando para que la cosa funcione. Bien, esta es una colisión de las más interesantes, es también lo llamamos sucesos nosotros, es un suceso real en el que, entre otras, se producen dos partículas que llamamos rayos gamma y que son partículas de luz de altísima energía. Estos son importantes, en este caso, bueno, primero voy a decir cómo funcionan estas cosas. Uno tiene dos protones que van a colisionar. Los protones, como dije, están hechos de 3 quarks y contienen también unas partículas parecidas a las partículas de luz que se llaman gluones, y por un proceso complicado que no voy a explicar, crean algo nuevo, que en este caso es una partícula de Higgs. Y también por otro proceso que tampoco voy a explicar, esta partícula de Higgs le gusta particularmente desintegrarse en 2 rayos gamma de alta energía. Y es así como hemos creado una partícula que no existía hasta que la hemos creado y que resulta ser, como veremos, una vibración de la sustancia del vacío, un concepto bastante profundo. Una vez sacadas las agujas del pajar, es decir, hay muchas colisiones que producen muchas partículas de luz que por casualidad se parecen a lo que estábamos buscando, pero algunas de ellas, extraídas después de mucho trabajo, son partículas de Higgs. Las partículas de Higgs son partículas fundamentales, también elementales, y tienen una propiedad que tienen todas las partículas elementales, y es que dos que tengan el mismo nombre, estos dos no tienen el mismo nombre, uno se llama Dupont con una D al final y otro Dupont con una T al final como su bigote, que tiene el trazo de la T. Las partículas elementales, lo más difícil que tienen para que uno las pueda comprender es que dos del mismo nombre son absolutamente idénticas e indistinguibles en el principio y en la práctica. Y el Higgs es una de esas partículas. Ahora tengo que dar un aviso preventivo y es el siguiente. Venga. El primero que diga partícula de Dios, de nuevo, se la va a cargar. Bien. Supongamos que están ustedes aquí sentaditos tranquilamente. Parece que no apunto a donde debo. Educadamente, las señoras delante, los hombres detrás, y que yo les pido amablemente que se larguen, y lo hacen. Entonces cojo la habitación y la vacío completamente de aire, apago las luces, le pongo una coraza alrededor de manera que nada entre, hasta que haya producido el vacío. He vaciado la habitación completamente. De manera que tengo aquí esto un poco negro, que es el vacío. Me dirán que en realidad no he conseguido hacer el vacío, porque algo queda. Queda el campo gravitacional de la Tierra, una misteriosa sustancia que nos tiene aquí atrapados contra el suelo a todos. Y si se me cayeran las gafas, pues me daría cuenta de que efectivamente queda algo. Supongamos que cojo esta enorme habitación y me la llevo a un sitio del universo en que la fuerza de la gravedad sea completamente despreciable y por lo tanto creo que he hecho un vacío. Pues no, porque queda otra sustancia aún más misteriosa que el campo gravitacional, queda el campo de Higgs, que es un algo que permea el vacío del universo dentro y fuera de ustedes, por todas partes, de manera uniforme. Y ese campo es responsable de dar la masa a las partículas elementales que tienen masa. No todas tienen masa, pero aquellas que tienen masa se la deben a que al viajar en el vacío, como el vacío no está vacío, interaccionan con el campo de Higgs
y eso les concede la masa. Por eso esta partícula es distinta de las demás y más divertida. De manera que el vacío es una sustancia, contrariamente a lo que uno podía pensar, que el vacío estuviera vacío. Pues no. El vacío no es la nada porque está llena de algo que llamamos phi. El cero quiere decir el vacío, phi quiere decir el campo de Higgs, y eso quiere decir que es no nulo. Por todas partes es el mismo y no es nulo. Bien, a ver qué me sale ahora. Si el vacío es una sustancia, la puedes sacudir. Y como toda cosa que uno sacude, las vibraciones del vacío, en este caso, son partículas elementales, y la partícula elemental es el Higgs, que los enterados llamarán tokénonon, porque kénon quiere decir vacío en griego y es más elegante. De manera que esa máquina que por alguna razón absurda llamamos el gran colisionador de hadrones, es en realidad una máquina de sacudir el vacío. Lo más interesante que ha hecho es sacudir el vacío y encontrar las vibraciones del vacío, que son las partículas de Higgs. Esto es una estima que hago yo, una estimación del estado del público en este momento cuando llevo 2/3 de mi charla. Entonces, para que sepan que no queda demasiado. Bien, esto es el universo que, como habrán oído 1000 veces, está en expansión. Así que lo he hecho expandirse hasta un cierto punto y ahora le he dado a este botón del vídeo y lo he parado. Una vez que he parado el universo ahora, miro cómo funcionan las cosas de las que estamos hechos y de las que no estamos hechos y intento entenderlas hasta un cierto punto. Una vez que he entendido cómo funcionan las cosas, le puedo dar a este otro botón del vídeo y hacerlo ir para atrás. Y así puedo deducir cómo era el universo en el pasado. Porque lo entiendo ahora, entiendo cómo funciona, echo para atrás y averiguo cómo funcionaba y en qué consistía y demás. Bien, este es un dibujito muy antiguo, debe tener 40 años, en la que explico toda la historia del universo. En el eje vertical hay la temperatura y en el eje horizontal hay el tiempo desde el nacimiento del universo. Y aquí están todas las cosas importantes que han pasado una tras otra. Y voy a empezar a mirarlas desde ahorita, cuando el universo tiene unos 13.000 millones de años. Si voy para atrás, lo primero interesante que pasó fue la desaparición del último dinosaurio. Como todos, o por lo menos los de una cierta edad, recuerdan con precisión, desapareció el 20 de noviembre del 75. Sabemos, sin embargo, que esto no es totalmente preciso, porque ahora resulta que los dinosaurios han renacido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yendo hacia atrás, en esta línea azul que describe cuál era la temperatura a diferentes tiempos, llegamos a una temperatura de unos 3.000 grados, que es tan elevada que los átomos de hidrógeno que componían parte del universo en aquella época chocaban unos con otros con tanta energía que se rompían. De manera que antes de... es 300.000 millones de años, esto lo pongo más al día. Antes de un cierto momento, el universo no contenía átomos, sino que los átomos estaban, como se dice, ionizados, rotos en sus pedazos. Y además, con estos átomos había una cantidad enorme de luz que estaba atrapada allí dentro, porque este plasma de protones y electrones no es transparente a la luz. Sin embargo, cuando el universo pasó a ser, cuando los protones y electrones pasaron a ser hidrógeno porque estaban suficientemente fríos, toda esta luz se escapó en un flash en todo el universo simultáneo. Pasaron antes otras cosas importantes de las cuales no voy a hablar hoy, cuando la temperatura de 1.000 millones de grados, y estudiando las cosas en el laboratorio podemos pasar este vídeo al revés y estar convencidos de que entendemos cómo funciona el universo desde una edad de 10 a la menos 15 segundos, es decir, 0,0000, o sea, hasta 15, 1 segundos, una fracción muy pequeña de la vida del universo. Bien, hubo por lo tanto un flash simultáneo en todas partes en el universo y
Si este es el universo, la luz que desapareció, que nació aquí, en este sitio precisamente, llega a una cierta distancia, todo lo que viaja la luz en más o menos 13.000 millones de años. De manera que otra luz que naciera ahí llegaría hoy en día hasta nosotros. Y la luz que llega hasta nosotros llega desde una distancia, una especie de esfera celestial. Esto está en 2 dimensiones, pero tengo que pensar en ello en 3 dimensiones, como esta cúpula de aquí. Y de esta cúpula de aquí nos llega luz en todas las direcciones, que es la luz que se liberó cuando el universo dejó de ser protones y electrones esencialmente para ser hidrógeno y luz. Bien, esto quiere decir, entre otras cosas, que si yo hubiese mirado al universo hace unos cuantos años, el universo visible para mí sería más pequeño, porque la luz hubiera llegado desde menos lejos. Y si yo espero al año que viene, el universo visible para mí, el año que viene, no viene este año, sí, será un poco más grande. Y un individuo que viviese aquí, por ejemplo, vería una zona distinta del universo que no es la que vemos nosotros, porque el universo es mucho más grande de lo que vemos en forma de la radiación de fondo. Bien, la radiación de fondo fue descubierta por 2 señores que se llaman Penzias y Wilson y que trabajaban para los laboratorios Bell intentando reflejar ondas de microondas en los satélites que se llamaban ECHO, que los muy viejos de la localidad habrán visto con sus propios ojos. Y una historia entretenida, que es la respuesta a la pregunta de por qué estos 2 señores están mirando con tanta atención a su antena, es que, como publicaron en su trabajo, al principio creían que lo que estaban observando, que era la radiación de fondo, era en realidad un ruido producido por, como dijeron muy elegantemente, una sustancia viscosa y dieléctrica producida por las palomas. Y es que en New Jersey está lleno de palomas y, claro, los pobres estaban allí fregando la antena todo el día. Bien, la fotografía moderna de esta esfera desde la que nos llega la luz, proyectada aquí, como les gusta a los cosmólogos, en forma elíptica, tiene estas irregularidades. Lo que vemos aquí en distintos colores son zonas que son ligerísimamente más calientes o ligerísimamente más frías. Una parte en 10 a la 5 o así, más densas y más frías o más calientes y menos densas. Y esto se estudia de la manera siguiente. Supongamos que yo le pego un castañazo a un tambor y quiero ver cómo vibra. Vibrará con distintas longitudes de onda y yo quiero saber cuánto vibra todo el tambor así, luego cuánto vibra así, y luego cuánto vibra en zonas pequeñitas. Y entonces lo que hacen los cosmólogos es mirar cuánto vibra, cuánto es rojo o azul el cielo en un punto tal como ese, que luego lo pasean por todas las partes para hacer una media de cuándo vibra el universo con una longitud de onda, con una vibración que tenga este tamaño. Luego lo hacen con un tamaño distinto y también lo van paseando por todas partes y así logran hacerse una idea de cómo vibra el universo. Y esta idea es la siguiente. Lo que vemos aquí es, en el eje vertical, cómo son de grandes las vibraciones y en el eje horizontal la escala angular, que por ejemplo tiene un pico a más o menos 1 grado y luego tiene otros picos armónicos a un medio grado, 1/3 de grado, etc. Esta es la medida de cómo vibra el plasma, aquella sustancia que produjo la radiación de fondo. Como todos sabéis, si uno escucha una nota musical y no digamos 6 o 7, puede inmediatamente decir, ah, es un violín, o no, ah, es un piano o un tambor. Y la razón es que nuestro oído es capaz de oír no solo la nota fundamental que el instrumento está tocando, sino también los armónicos. Y a partir de nuestro oído, que es capaz de hacer eso, podemos decir este instrumento era de madera, o bien era una flauta y era metálica. Eso que hace nuestro oído se puede hacer matemáticamente, este era un violín, por ejemplo, se puede hacer matemáticamente en el análisis de esta curva de aquí. Y lo que se concluye no es que el universo está hecho de madera o de hierro, sino de qué está hecho. Y en términos de la densidad de energía
media en el universo por unidad de volumen, cuánta energía tiene en cada cachito de volumen, el universo está hecho muy poco de nosotros. Estrellas y etcétera es el 0,4%. Nosotros somos parte de esa de 0,4%. El gas intergaláctico, que está por ahí sin formar estrellas, es un 3,6%. Y todo el resto son cosas que no sabemos bien lo que es. Por ejemplo, hay una parte que se llama la materia oscura, de la cual hoy no tengo tiempo de hablar, y 3/4 del universo, en términos de densidad de energía, son la energía del vacío, aquello que inventó Einstein prácticamente sin saber por qué. Y, esto es pesado, lo siento, van a tener que mirárselo otra vez, hasta que diga que esa energía del vacío, su interpretación actual más razonable, es que ese objeto que añadió Einstein como energía del vacío, él creo que lo llamó la constante cosmológica. El problema es el siguiente. Las propiedades que medimos en el laboratorio de la partícula de Higgs y de la sustancia del vacío nos permiten hacer una estimación de la contribución que el campo de Higgs tiene a la densidad del universo. Y la expansión acelerada del universo nos permite hacer otra estimación. El universo se mueve de manera acelerada porque la energía del vacío es una especie de gravedad negativa que hace que las cosas más lejanas viajen más deprisa que si estuvieran simplemente expandiéndose después de una explosión. Bien, pues esta estima de lambda y esta medida de lambda, una cosmológica y otra en el laboratorio, tienen resultados que son 10 a la 56 veces distintos. Es decir, una de las estimas es 10 veces, 10 veces, 10 veces, 10 veces, así hasta 56, más gorda que la otra. De manera que es una situación deliciosa en la que hay algo realmente fundamentalísimo, que resulta ser el vacío, la más sencilla de las sustancias, que no hemos entendido del todo. Bien, entendemos mucho, y como acabo de decir, no todo sobre el universo. Desde una edad, por lo menos desde 10 a la menos 15 segundos. Pero eso no es el momento de la creación, el tiempo cero. Lo llamo creación por llamarlo de una manera, quiero decir nacimiento. Pero como he hablado de creación y he nombrado el universo, me he arrinconado a mí mismo. Ahora no tengo más remedio que salirme de aquí hablando de la creación del universo. Pues bien, aquí es donde a veces chocan, no siempre están de acuerdo, las ciencias y los mitos. Desde el punto de vista de la ciencia, tenemos la teoría de la relatividad general, que describe este universo en expansión, que además de ser tremendamente elegante y bella, me han hecho un churro con esto, está comprobada con enorme precisión e implica que el tiempo, el espacio y el contenido energético en este espacio-tiempo son un único todo, no son dos cosas distintas, una el espacio y otra las personas. Las personas conforman la estructura del espacio y el espacio les dice a las personas cómo moverse. En el Bang, todas estas cosas, el tiempo, el espacio y los materiales que haya, las cosas tales como protones y electrones, nacieron simultáneamente como un único todo. De manera que una expresión como al norte del Big Bang es una cuchufleta, porque no hay un norte, porque antes del Big Bang no había espacio. Y contrariamente a lo que muchos creen, no muy lejos de aquí, el universo no nació en Bilbao. Otro camelo es la expresión antes del Big Bang, porque antes del Big Bang no había tiempo. El tiempo y el espacio nacieron con el Big Bang. Y esto es verdad incluso en esas teorías en las que el universo es una especie de cosa que se hincha, deshincha, hincha, deshincha, 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 porque esto va hasta en menos infinito y por lo tanto tampoco es que haya un antes. Bien, en contradicción o en contraste con esto que la ciencia piensa, están los mitos de la creación. Y mitos de la creación hay al menos uno por cultura. Y aquí enseño algunos. A lo mejor estáis acostumbrados. Y bueno, hay todos estos mitos y muchos más. A ver si acabo con los mitos. Bien,
Nada tienen de malo los mitos, excepto aquellos que intentan imponer su opinión por la fuerza. Los demás de los mitos son perfectamente respetables. Y he hablado un poquito de las artes, muy poco, he hablado de las ciencias y he hablado de los mitos. Se infiere que también, en cierto sentido, los hay que son mitos religiosos. Y hay que aceptar que los mitos, a lo largo de la historia de este planeta, han tenido una contribución importantísima y buena, positiva, como ese más de ahí, a las artes. Sin embargo, han tenido una contribución altamente negativa, tampoco este ha salido bien, a las ciencias, a las cuales han tratado con frecuencia de esta manera que aquí vemos. Y yo creo que después de haberme metido en este lío de los mitos y las ciencias, he llegado a un punto, en el que mejor es que me pare. Muchas gracias.